Hola, hola, muy buenos días, un saludo muy especial desde Colombia, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes. Iniciamos este año con mucha energía, con muchas sorpresas para ustedes y bueno, hoy damos apertura al mini curso de especies de interés. ¿Por qué especies de interés? ¿Por qué escogimos estas cuatro especies? Porque son por las que más me preguntan. Cuando dicto los cursos, el interés casi siempre ha sido por estas especies, entonces por eso escogimos cannabis, orquídeas, plantas aromáticas y forestales. Y digo escogimos porque este mini curso lo vamos a dictar en alianza con Nova Planta de Brasil, con Rodrigo, un profesional con mucha experiencia también en cultivo de tejidos vegetales. Por aquí les voy a dejar el Instagram para que por favor vayan a seguirlos y también puedan adquirir conocimientos desde su experiencia. Entonces ustedes saben que tengo 15 minutos nomás y bueno, hay un tema muy extenso, entonces no puedo hablarles de muchas cosas, pero bueno, estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, saben que me pueden escribir a los comentarios o por mensaje directo o en mi biografía hay un enlace que los lleva directamente a mi WhatsApp, entonces por ahí también me pueden escribir y bueno, creo que por ahí es como mucho mejor. Se puede compartir más información también por ahí. Entonces, bueno, iniciemos. Hoy 25 de enero vamos a hablar de cannabis, el 28 de enero de orquídeas, el 1 de febrero de plantas carnívoras y el 4 de febrero especies forestales, la micropropagación de especies forestales. Plantas, micropropagación de orquídeas y micropropagación de plantas carnívoras van a ser los temas que va a hablar Rodrigo de Nova Planta de Brasil, porque bueno, ha tenido muchísima experiencia sobre estos cultivos, entonces eso les cuento. Entonces no voy a extenderme mucho, muchísimas gracias por estar acá y bueno, espero que esta información que les doy sea de interés y los que están iniciando sus investigaciones o su producción, bueno, les sirva mucho. Entonces, vamos a hablar hoy sobre micropropagación de cannabis. Les cuento, yo tengo 15 años de experiencia en cultivo de tejidos vegetales y 4 de ellos he trabajado cannabis y esto me ha permitido estandarizar el protocolo para la producción. Primero fue un protocolo de investigación, después lo llevamos a un protocolo piloto y ahora estamos en un tema de producción masiva eh, y bueno, ahí vamos súper bien. Yo les había dicho, hay tres métodos de micropropagación. Uno es meristemos preexistentes, organogénesis y embriogénesis somática. Yo estandaricé el protocolo por meristemos preexistentes. Hace 6 meses iniciamos la investigación sobre la micropropagación por embriogénesis somática y organogénesis y cuando tenga los resultados, lógicamente se los voy a compartir para que, bueno, vayamos creciendo más en conocimientos. Eh, Vamos a iniciar. Si tienen algún concepto, bueno, no me voy a detener como en conceptos. Si tienen alguna duda sobre estos conceptos, pueden ir al minicurso que dicté el año pasado sobre cultivo de tejidos vegetales y hay muchos conceptos que ustedes pueden ver los videos y pueden aclarar muchos conceptos o bueno, como les digo, me pueden escribir que a ellos siempre les estoy contando. Entonces, acuérdense que la micropropagación por meristemos preexistentes tienen 5 fases partiendo de la fase 0 a la fase 4. La fase 0 entonces es la selección de la planta madre, la fase 1 es el establecimiento in vitro, la fase 2 es multiplicación del propágulo, la fase 3 es el enraizamiento in vitro y la fase 4 es la adaptación ex vitro o aclimatación. Acuérdense, son 5 fases, sino que partimos de la fase 0. Entonces, ¿cómo hago yo esa selección de la planta madre? ¿Cómo hago yo esa fase 0? Primero, ¿cuál es el objetivo de esta selección de la planta madre? Tal cual lo dice el nombre, seleccionar mi mejor planta madre. ¿Por qué la selecciono? Ese es un proceso muy importante porque yo en el laboratorio voy a clonar y necesito que estos clones que yo voy a tener en el laboratorio tengan la misma característica genética y fenotípicamente de la planta madre. Por eso es muy importante y el éxito de la micropropagación depende de esa buena selección que yo haga de la planta madre. Ahora, yo, Claudia Costa, soy ingeniera biotecnológica y mi especialidad es en el laboratorio. Si yo voy a seleccionar una planta madre de cannabis, no lo voy a hacer sola. No voy a hacer esa selección sola. Tengo que seleccionar esa planta madre con el experto del cultivo. Él es el que me va a decir, de acuerdo a las características que tiene de producción la empresa, así me va a decir él, Claudia, esto es lo que nosotros queremos propagar. Así que por favor,
esta es tu planta madre. ¿Qué características debe tener esa planta madre? La sanidad, lógicamente. Tiene que ser una planta sana, tiene que ser una planta en un muy buen estado fisiológico y nutricional. Eso es importante. Lo otro ya forma parte de las características de la producción que quiera tener esa empresa. Es decir, si una empresa X quiere producir plantas con alto contenido de THC, pues la selección de esa planta madre debe tener un alto contenido de THC, o si es un alto contenido de CBD, o si es un alto contenido de CBG, ¿cierto? Pero esas son características de producción que me dice la empresa que debo tener en cuenta para micropropagar el material. Entonces, vuelvo y les repito, esta es una selección participativa. No la hago sola, la hago con el experto del cultivo y generalmente siempre hago lo mismo con el experto de banano, con el experto de flores y ellos son los que me van a decir, Claudia, esta es la planta madre de la cual tú vas a tomar estos explantes y vas a multiplicar en el laboratorio. Entonces, cuando ya esa planta madre me la dan a mí, ahora sí digo, esta es mía. Entonces empiezo a hacerle un proceso fisiológico, un manejo fisiológico a esta planta madre. ¿Cuál es la que yo hago en cannabis? Hago podas y cuando hago podas aplico una citoquinina foliar. Si yo voy a tomar explantes el viernes de la próxima semana, esta poda la realizo esta semana y esta aplicación de esta citoquinina foliar también la realizo esta semana. De esa forma, la próxima semana, cuando yo voy a tomar mis explantes, esos explantes los encuentro yo con un crecimiento activo. Así que los corto y me voy para el laboratorio. Cuando ya los llevo al laboratorio, voy a dar inicio a la fase de establecimiento. ¿Cuál es el objetivo de la fase de establecimiento? Como lo dice su nombre, establecer in vitro un cultivo totalmente limpio. ¿Y por qué tengo que establecer ese explante? Porque es que yo lo corté de su planta madre y por el simple hecho de cortarlo ya viene con un estrés. Entonces yo tengo que otra vez fisiológicamente ubicar ese explante, digámoslo así, para que retome todas sus características fisiológicas y pueda empezar bien un proceso de propagación en el laboratorio. A ese explante yo le hago un proceso de desinfección que en cannabis se lo hago con un jabón neutro, con alcohol al 70% durante 30 segundos, después hipoclorito de sodio entre 0.5% y 1% de concentración durante 5 minutos y ya, ese es mi protocolo de desinfección. Yo le hago esta desinfección a este explante. Si yo corto los explantes hoy, desinfecto hoy y establezco hoy. No puedo cortar unos explantes hoy y dejarlos para mañana. No, ahí sí ya no tengo buenos resultados. Cuando ya hago el proceso de desinfección, ahí sí lo establezco in vitro. ¿Cómo sé yo que mi explante se estableció? Primero, no se contaminó, porque si se contamina, lo descarto. Y segundo, empieza a mostrar la adaptación a las condiciones in vitro. Empiezan a crecer brotecitos y ya uno se da cuenta por el vigor del explante. Entonces, cuando yo veo ya ese vigor que no está contaminado y los brotes empiezan a crecer, yo digo, mi explante se estableció. ¿Qué medio utilizo acá? Un medio MS básico con una citoquinina, vitaminas, y ya, lógicamente el agar y un pH, el pH siempre lo dejo a 5.8. Importante acá y una de las características que tiene cannabis es que ella se vitrifica, ¿cierto? Entonces tengo que darle unas estrategias para que no haya ese proceso de vitrificación. ¿Y qué estrategias le doy? Simplemente le subo 1 gramo más de agar y muy buena iluminación. Esa es la estrategia que yo le doy y que me funciona en mi protocolo. Perfecto, ya la planta se me estableció. Seguimos a la siguiente, que es la fase de multiplicación. Como su nombre lo indica, ¿cuál es el objetivo de esta fase? Multiplicar, crecer mi biomasa, producir muchos brotes. De 1 obtengo 2, de 2 obtengo 4, de 4 obtengo 6, de 6 obtengo 12. Perdón, hice mal la multiplicación. De 1 obtengo 2, de 2 obtengo 4, de 4 obtengo 8, de 8 obtengo 16, de 16 obtengo 32, ¿sí? Y así voy creciendo con una tasa de multiplicación de 2. Sí,
es de 3, pues entonces de 1 obtengo 3, de 3 obtengo 9, sí, y así voy multiplicando y de esa forma organizo también mi programa de producción en el laboratorio. Entonces aquí la idea es multiplicar, crecer en biomasa, al medio de cultivo que le adiciono una citoquinina, utilizo benzilaminopurina entre 0.5 y 1. Yo les recomiendo que hagan como esa investigación a ver cuál les da mejor resultado. Eh, y no más porque ya este explante, como bien establecido, está totalmente limpio. Cuando ya yo obtengo mi volumen, mi biomasa, vamos a suponer que mi objetivo es obtener 10.000 plantas, multiplicar 10.000 plantas, y esas 10.000 plantas la paso a la fase de enraizamiento. En esa fase de enraizamiento que busco yo es una fase preparativa para que la planta tenga un muy buen tamaño y tenga raíces para poder pasar a la fase de adaptación ex vitro. Entonces, acá al medio de cultivo yo le adiciono una usina, utilizo ácido indolbutírico, ácido indolbutírico a una concentración entre 0.5 y 1 también. Cada laboratorio es un mundo. Este es el protocolo que yo establecí, que yo estandaricé y a mí me funciona. Si yo voy a establecer este protocolo en otro laboratorio, tengo que hacer también mi investigación, ¿cierto? Una cosa es un laboratorio que esté a nivel del mar y otra cosa es un laboratorio que esté a 2.600 metros, por ejemplo, que estamos acá en Bogotá, Colombia. Entonces yo tengo que estandarizar ese protocolo a las condiciones de Bogotá, pero parto de esto, ya me da un indicativo. Entonces, bueno, hay un paréntesis. Cuando ya mi planta tiene un muy buen tamaño y tiene raíces, entonces digo, ya hay un estándar. Normalmente, ¿qué estándar le doy yo a las plantas de cannabis? 5 centímetros de altura y que tenga buenas raíces, ¿cierto? Para mí es muy importante sacar plantas grandes, en este caso, así sean 5 centímetros, in vitro es una planta grande, entonces es muy importante sacarla porque así el porcentaje de mortalidad es totalmente bajo. Sigo con la fase de adaptación ex vitro, utilizo turba, ese es el sustrato que yo utilizo. Eh, Saco mis plantas, las paso, preparo unas bandejas de 72 orificios con turba y lo que hago es sacar la planta del frasco, me llevo los frascos, los saco del laboratorio al área donde voy a hacer este endurecimiento o esta adaptación ex vitro, saco mi planta, le elimino totalmente el medio de cultivo, le hago un lavado con agua normal y sencillamente la siembro en mi turba. Importante, esas 2 primeras semanas tengo que mantener la humedad relativa tal cual si estuviera en el laboratorio, casi al 100%. Ese es el principal manejo que hay que darle, el riego dependiendo del sustrato, de cómo lo veo, si está seco, si no está seco. Aquí me apoyo también mucho con el experto del cultivo, eso es importante, o sea, uno no se las sabe todas y uno necesita generar alianzas entre expertos, entre profesionales para poder obtener mejores resultados. Si yo obtengo mejores resultados, pues para la empresa muchísimo mejor, pierde menos, ¿cierto? Pues porque se tienen resultados más rápidos. Entonces también acá me apoyo con el agrónomo o con el experto del cultivo para hacer este proceso de adaptación. Esas 2 primeras semanas las mantengo cubiertas en unas bandejas con domo, son las que yo utilizo, con turba, y a partir de la tercera semana ya la saco invernadero, ya hago el trasplante a la bolsa, pues que va a quedar hasta que se hace la cosecha de flor y ya se empieza a darle un manejo nutricional y fisiológico de acuerdo a lo que realice la empresa. A partir de la tercera semana, la saco del laboratorio, 2 semanas en endurecimiento y a partir de la tercera semana ya tiene raíces, más raíces, y la saco a un invernadero y voy organizando la iluminación. La tercera semana utilizo doble polisombra, aquí le decimos a esa malla negra, doble polisombra, y a partir de la cuarta semana una polisombra y a partir de la quinta ya la planta se puede ir al área de producción. Entonces, así en resumidas cuentas, en 15 minutos les hablo un poco de la micropropagación de cannabis. Recuerden, preguntas, dudas, me pueden escribir. Con muchísimo gusto se las resolveré. Y nada, muchísimas gracias por estar nuevamente conectados y nos vemos el 28 de enero hablando